Mi esposa se fue a un retiro de bienestar y me ignoró durante una semana entera. Cuando finalmente regresó, se suponía que el retiro de bienestar de mi esposa salvaría nuestro matrimonio. Eso es lo que Kira me dijo mientras llenaba su equipaje de diseño con pantalones de yoga de algodón orgánico y diarios de meditación carísimos. Esta desintoxicación digital será increíble para los dos, Caton. 7 días enteros sin teléfonos, redes sociales ni ninguna distracción electrónica. Solo pura conexión espiritual. La observé doblar otro sujetador deportivo de $100 y me pregunté cuándo la espiritualidad se había vuelto tan cara, pero me callé la boca. Después de 15 años de matrimonio, había aprendido a elegir mis batallas, y las obsesiones de bienestar de Kira no valían la pena. Suena perfecto, dije, y lo decía en serio. Una semana a solas podría ser exactamente lo que necesitaba. El retiro de bienestar Serenity Springs estaba a 3 horas al norte de nuestro suburbio de Chicago, enclavado en algún bosque donde la gente rica iba a fingir que eran uno con la naturaleza mientras pagaban $5,000 por el privilegio. Kira había estado planeando este viaje durante meses, desde su ascenso a directora senior de marketing en Pinnacle Communications. El estrés la estaba consumiendo. Afirmaba que necesitaba reconectar con su yo auténtico. La ayudé a cargar su Range Rover y la besé en la despedida como un marido ejemplar. Olía a ese perfume caro que había empezado a usar recientemente. Algo francés y floral que reemplazó el aroma a vainilla que yo había amado durante años. Te echaré de menos, dijo. Pero sus ojos ya estaban distantes, enfocados en algo más allá de nuestra entrada. Yo también te echaré de menos. Mándame un mensaje cuando llegues sana y salva. No puedo mandar mensajes, ¿recuerdas? No se permiten teléfonos, pero llamaré desde el teléfono fijo del retiro esta noche. ¿Cierto? La desintoxicación digital. Qué conveniente. Después de que las luces traseras de su coche desaparecieran al doblar la esquina, me quedé en nuestra casa vacía y sentí algo que no había experimentado en meses, paz. No estaba Kira corriendo de un lado para otro quejándose de los plazos del trabajo o de su jefe imposible, Dylan. No había comentarios pasivo-agresivos sobre mi aburrido trabajo como gerente de proyectos de TI. No había tensión crepitando en cada conversación como electricidad estática. Me abrí una cerveza, algo que Kira habría desaprobado antes del mediodía, y me instalé en mi oficina en casa. Trabajar a distancia tenía sus ventajas, especialmente cuando tu esposa no estaba allí para interrumpirte cada 5 minutos con alguna crisis que requería atención inmediata. Pero al llegar la noche, esa paz empezó a parecerse más a la soledad. La casa estaba demasiado silenciosa. Me encontré revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando la llamada prometida de Kira. A las 9, estaba genuinamente preocupado. A las 10, estaba molesto. A las 11, sospechaba. Serenity Springs tenía un teléfono fijo. Lo había visto en su página web. Entonces, ¿dónde estaba mi esposa? Me serví otra cerveza e hice lo que cualquier marido moderno haría, empecé a investigar en Internet. El sitio web del retiro estaba lleno de fotos brillantes que mostraban a gente serena haciendo posturas de yoga y meditando junto a lagos prístinos. Su política de teléfonos estaba claramente indicada, todos los dispositivos se entregan al llegar para garantizar un desapego digital completo. Pero algo me inquietaba. La semana pasada, me di cuenta de que Kira se había vuelto extrañamente reservada con su teléfono. Había empezado a llevárselo al baño, a mantenerlo boca abajo durante la cena, a sobresaltarse cada vez que vibraba. Cuando le pregunté al respecto, se rió. Solo cosas del trabajo. Dylan ha estado enviando actualizaciones sobre la campaña de Morrison a todas horas. Ya sabes lo exigente que puede ser. Dylan Brandt, el jefe de Kira y la pesadilla de mi existencia durante los últimos 6 meses. Según mi esposa, era un genio del marketing que exigía la perfección a su equipo. Según yo, era un imbécil pretencioso que conducía un Range Rover personalizado y pensaba que su MBA de Northwestern lo convertía en el regalo de Dios a la publicidad. Lo había conocido 2 veces en eventos de la empresa. En ambas ocasiones, me había mirado como si fuera algo pegado en la suela de su zapato. Así que, tú eres el tipo de ti, dijo durante nuestro primer encuentro, su tono sugería que arreglaba impresoras para ganarme la vida en lugar de gestionar complejas implementaciones de software para empresas de la lista Fortune 500.
Pero Kira lo defendía constantemente. Es que es un apasionado de su trabajo, Caton. No entiendes la presión a la que está sometido. Aparentemente, había muchas cosas que yo no entendía. Sentado solo en mi cocina, con la cerveza en la mano, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Abrí mi portátil e inicié sesión en nuestra cuenta de telefonía móvil compartida. Como titular principal de la cuenta, tenía acceso a todos los registros de uso. Solo cosas básicas, registros de llamadas, resúmenes de textos, uso de datos. Nada invasivo, solo la gestión estándar de la cuenta. Lo que encontré hizo que se me revolviera el estómago. Durante el último mes, Kira había intercambiado más de 300 mensajes de texto con el número personal de Dylan. No durante el horario laboral, sino tarde en la noche, temprano en la mañana, los fines de semana. El uso de datos mostraba que había estado enviando fotos y vídeos a través de varias aplicaciones de mensajería. Miré la pantalla, mi cerveza se calentaba en mi mano. 300 mensajes con su jefe fuera del horario de trabajo. La parte racional de mi cerebro intentó encontrar explicaciones inocentes. Tal vez estaban trabajando en un gran proyecto. Tal vez la campaña de Morrison realmente era así de exigente. Tal vez estaba siendo paranoico. Pero la parte sospechosa, la que había estado creciendo durante los últimos meses, susurró algo completamente diferente. Agarré mi teléfono y llamé a mi mejor amigo, Rafe. Respondió al segundo timbre, con la voz adormilada. Caton, es casi medianoche, tío. ¿Está todo bien? ¿Puedes quedar conmigo en Murphy's mañana por la noche? Necesito hablar con alguien. Claro, pero suenas raro. ¿Qué pasa? Miré el registro telefónico que aún brillaba en la pantalla de mi portátil. Creo que mi esposa podría estar teniendo una aventura. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Una vez pronunciadas, no podía retractarme. Rafe, de repente muy despierto, dijo, sí, vale. Murphy's a las 7. Y Caton, no hagas ninguna estupidez hasta que hablemos. Colgué y cerré el portátil, pero los números estaban grabados a fuego en mi cerebro. 300 mensajes, fotos y vídeos, conversaciones nocturnas mientras yo dormía a su lado. Mi teléfono sonó exactamente a las 7 de la mañana siguiente. Número desconocido. Hola, hablo con Caton Marin. Sí. Soy Sandra, del Retiro de Bienestar Serenity Springs. Llamo por su esposa, Kira. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? Oh, está bien, pero parece que hay una confusión con su reserva. No tenemos a nadie registrado con ese nombre para esta semana. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa el botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. El teléfono se me resbaló en la palma de la mano, de repente sudorosa. Eso es imposible. Se fue ayer por la mañana. Lleva meses planeándolo. Lo siento, señor, pero he comprobado nuestro sistema 2 veces. No tenemos ningún registro de una Kira Marin. Quizás se esté alojando en otro establecimiento. Logré dar las gracias a Sandra y colgar antes de que se me quebrara la voz por completo. Kira no estaba en el retiro de bienestar. Me había mentido, había hecho las maletas, me había besado en la despedida y se había ido a pasar una semana a otro lugar, con otra persona. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé el día en una nebulosa de incredulidad y rabia creciente. Para cuando me encontré con Rafe en el pub Murphy's esa noche, ya había superado la negación y había aterrizado de lleno en la fase de planificación. Rafe me miró a la cara y pidió 2 whiskies. Cuéntamelo todo. ¿Lo hice? Los registros telefónicos, el misterioso retiro, los recientes cambios de comportamiento de Kira. Rafe escuchó sin interrupción, su expresión se oscurecía con cada detalle. Necesitas pruebas, dijo finalmente. Pruebas reales, no solo sospechas y registros telefónicos. ¿Cómo consigo eso cuando supuestamente está ilocalizable durante los próximos 6 días? Rafe sonrió sombríamente. Mi hermana Lucinda dirige una agencia de investigación privada. Se especializa en cónyuges infieles.
Si Kira está en algún sitio con ese tal Dylan, Lucy puede encontrarlos. No sé si quiero saberlo. Sí, si quieres. Porque ahora mismo estás en el limbo, y ese es el peor lugar para estar. Necesitas hechos. Luego podrás decidir qué hacer con ellos. Me quedé mirando mi whisky, observando cómo el líquido ambarino se arremolinaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación inocente? Entonces te disculpas si trabajas en tu matrimonio. Pero, Caton, los tipos como Dylan no envían 300 mensajes personales a mujeres casadas por razones inocentes. Y las esposas no mienten sobre retiros de bienestar a menos que estén ocultando algo grande. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero saber y aceptar son dos cosas diferentes. Organiza la reunión con tu hermana, dije. Pero quiero intentar una cosa más primero. Esa noche, hice algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. Busqué en el ordenador de Kira. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero yo había configurado sus cuentas años atrás y nunca cambié las opciones de recuperación. En una hora, tuve acceso a su correo electrónico, redes sociales y almacenamiento en la nube. Lo que encontré allí destrozó la última de mis ilusiones. Fotos, docenas de ellas. Kira y Dylan en restaurantes a los que yo nunca había ido, cogidos de la mano sobre mesas iluminadas con velas. El brazo de Dylan alrededor de su cintura en lo que parecía el bar de un hotel. Kira llevando lencería que yo nunca había visto, posando en lo que era claramente una habitación de hotel. Pero lo peor fue un vídeo subido hacía solo 2 días. Kira y Dylan en esa misma habitación de hotel, besándose con la clase de pasión que no me había mostrado en años. La marca de tiempo indicaba que se grabó el martes pasado por la noche, la misma noche que me dijo que estaba trabajando hasta tarde en la campaña de Morrison. Me recliné en mi silla, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba, la prueba innegable de que mi esposa de 15 años estaba teniendo una aventura con su jefe. La rabia llegó lentamente, creciendo desde un nudo frío en mi pecho hasta una furia ardiente que me hacía temblar las manos. No solo ira por la traición, sino por las mentiras, el elaborado engaño. La forma en que me había mirado a los ojos y había mentido sobre trabajar hasta tarde, sobre el retiro de bienestar, sobre todo. Imprimí las fotos más condenatorias y guardé el vídeo en una memoria USB. Luego me senté en mi cocina hasta el amanecer, planeando exactamente cómo iba a destruir sus vidas. Para cuando salió el sol, Caton Marin, el marido confiado, había desaparecido. En su lugar se sentaba alguien más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Alguien que acababa de declarar la guerra. El miércoles por la mañana llegó gris y lluvioso, a juego con mi estado de ánimo. Apenas había dormido, pasé la mayor parte de la noche mirando al techo y planeando mis próximos movimientos. Las fotos estaban en una carpeta de Manila sobre la mesa de mi cocina, como pruebas en la escena de un crimen, que en cierto modo lo eran. Llamé a Rafe antes de ir a trabajar. Los encontré, dije sin preámbulos. ¿Dónde? En el Grand View Hotel, en el centro. Fotos, vídeos, todo el sórdido asunto. Llevan semanas viéndose allí. Rafe silbó por lo bajo. El Grand View. Es un sitio de 5 estrellas. Ese Dylan no se anda con chiquitas. Yo tampoco. ¿Todavía puedes organizar esa reunión con tu hermana? Ya lo hice. Lucy está libre esta tarde. Pero Caton, suenas diferente. ¿Más tranquilo? Estoy tranquilo. Por primera vez en meses, sé exactamente a qué me enfrento. Eso es lo que me preocupa. Entendí su preocupación, pero no tenía por qué preocuparse. No estaba planeando nada violento o ilegal. Estaba planeando algo mucho peor, una humillación completa y total. La reunión con Lucinda de Angelo tuvo lugar en una cafetería en Lincoln Park. La hermana de Rafe no se parecía en nada a lo que esperaba. Mientras que Rafe era corpulento y ruidoso, Lucy era menuda y silenciosa, con unos ojos agudos que parecían catalogar cada detalle. Escuchó mi historia sin hacer comentarios, tomando notas ocasionalmente en un pequeño cuaderno de cuero. ¿Quieres confirmar que están juntos esta semana?, preguntó cuando terminé. Lo quiero todo. ¿Dónde se alojan? ¿Qué hacen? ¿Cuánto tiempo lleva pasando?
Quiero pruebas suficientes para enterrarlos a ambos. Eso te va a costar. Vigilancia, fotografía, comprobación de antecedentes. Estamos hablando de 5.000 como mínimo. No dudé. ¿Hecho? ¿Cuál es tu objetivo final aquí, Catton? ¿Procedimientos de divorcio? ¿Batalla por la custodia? ¿Justicia? Lucy y Rafe intercambiaron una mirada. Justicia puede significar muchas cosas, dijo ella con cuidado. Significa que quiero que paguen por lo que han hecho. No solo a mí, sino a la esposa de Dylan, a sus compañeros de trabajo, a todos a los que han mentido. Quiero que su sucio secretito se extienda por todo su mundo. Eso no es ilegal, pero definitivamente es una estrategia de tierra arrasada. ¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Pensé en las mentiras de Kira, en la elaborada historia del retiro de bienestar, en los meses de engaño. Estoy seguro. Vale, dame 48 horas. Mientras Lucy hacía su magia, yo me concentré en mi propia investigación. Años de trabajo en ti me habían enseñado que la gente deja huellas digitales por todas partes, y los infieles suelen ser descuidados a la hora de cubrir sus rastros. Empecé con las redes sociales de Dylan. Sus perfiles públicos estaban cuidadosamente seleccionados, foto de perfil profesional, eventos de la empresa, fotos familiares con su esposa y sus 2 hijas adolescentes. Pero las redes sociales son como un iceberg, lo realmente interesante ocurre bajo la superficie. Usando técnicas que había aprendido para auditorías de seguridad corporativa, creé cuentas falsas y empecé a mapear la presencia online de Dylan. No tardé mucho en encontrar su cuenta de Instagram privada, la que usaba para su lista de amigos cercanos. Lo que encontré allí fue una mina de oro. Las fotos de los últimos 3 meses contaban toda la historia: Dylan y Kira en restaurantes caros, viajes de fin de semana a Milwaukee e Indianápolis, momentos íntimos en habitaciones de hotel. Documentó toda su aventura como una especie de colección de trofeos. Los pies de foto eran incluso peores que las fotos. Mi hermosa diosa del marketing. Escapada de fin de semana con mi inspiración. Algunas reuniones definitivamente merecen la pena quedarse hasta tarde. Hice capturas de pantalla de todo, construyendo una cronología completa de su relación. Pero el verdadero premio fue un vídeo del fin de semana pasado. Dylan y Kira en lo que era claramente la suite del ático del Grand View Hotel, brindando con champán. Por nuestra semana en el paraíso, decía Dylan en el vídeo. Sin maridos, sin hijos, sin responsabilidades. Solo nosotros. Por ser finalmente libres, respondió Kira, chocando su copa contra la de él. Vi a mi esposa de 15 años celebrar su libertad de nuestro matrimonio, y algo frío se instaló en mi pecho. Quería libertad. Le daría más libertad de la que jamás había imaginado. El jueves por la noche, Lucy llamó con su informe preliminar. Están en la suite del ático del Grand View, registrada a nombre de Dylan. Llevan allí desde el lunes y se quedan hasta el fin de semana. Servicio de habitaciones 2 veces al día, citas en el spa, todo el lote. Esto no es algo de última hora, ha sido planeado durante semanas. ¿Y la esposa de Dylan? Rebecca Brandt cree que su marido está en una conferencia de marketing en Detroit. Tengo fotos de los materiales falsos de la conferencia que dejó en la encimera de la cocina. Así que ambos están mintiendo completamente a sus cónyuges. Y Catton, hay más. Dylan no es nuevo en esto. Encontré pruebas de al menos otras 2 aventuras en los últimos 5 años. Tiene un patrón de fijarse en mujeres que trabajan para él. Las piezas encajaron. Kira no era la primera víctima de Dylan. Era solo su última conquista. Eso, de alguna manera, lo empeoraba. Quiero copias de todo, dije. Ya están preparadas. Pero Catton, tienes que pensar con cuidado lo que haces con esta información. Una vez que aprietes este gatillo, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ellos se aseguraron de eso. El viernes por la mañana, puse mi plan en marcha. Primera parada, la oficina de Dylan. Pinnacle Communications ocupaba 3 plantas de un rascacielos del centro, y yo había estado allí suficientes veces para eventos de la empresa como para conocer la distribución. Me registré como visitante, diciendo que iba a sorprender a Kira para almorzar. Hoy no está, dijo la recepcionista.
Está en un retiro de bienestar hasta el lunes. ¿Cierto? El retiro, dije, haciéndome el marido olvidadizo. Entonces quería sorprender a Dylan. ¿Está disponible? El señor Brandt está en la conferencia de marketing de Detroit esta semana. ¿Quiere dejar un mensaje? No, ningún mensaje. Gracias. Salí del edificio con una sonrisa. Ambos habían mentido también a sus compañeros de trabajo. Esto iba a ser incluso más fácil de lo que había pensado. Mi siguiente parada fue el Grandview Hotel. No entré, eso habría sido demasiado arriesgado. En su lugar, aparqué al otro lado de la calle y esperé. Lucy me había dicho que normalmente salían a cenar sobre las 7, y yo quería verlos con mis propios ojos. A las 7:15, salieron por la entrada principal del hotel. Dylan llevaba un traje caro que reconocí de sus fotos en redes sociales. Kira llevaba un vestido rojo que yo nunca había visto, algo que probablemente costaba más que la mensualidad de mi coche. Parecían felices, relajados. La mano de Dylan descansaba en la parte baja de la espalda de Kira mientras esperaban que el aparcacoches trajera su Range Rover. Cuando llegó el coche, él le abrió la puerta con una caballerosidad exagerada, y ella se rió de algo que él le susurró al oído. Verlos juntos, ver la fácil intimidad entre ellos, dolió más de lo que esperaba. Esto no era solo físico. Realmente se importaban el uno al otro, lo que significaba que mi matrimonio había sido una mentira durante meses, quizás más tiempo. Lo seguí hasta Alinea, uno de los restaurantes más caros de Chicago, el tipo de lugar que Kira y yo siempre habíamos hablado de probar para nuestro aniversario, pero nunca pudimos permitirnos. Aparentemente, había encontrado a alguien que sí podía permitírselo. Se sentaron en una mesa de esquina, parcialmente oculta del comedor principal. No pude acercarme lo suficiente para oír su conversación, pero podía verlos claramente. Dylan extendió la mano sobre la mesa para cogerla de Kira, y ella lo permitió, sonriendo como una adolescente en su primera cita. Tomé fotos con el zoom de mi teléfono, añadiéndolas a mi creciente colección de pruebas. Pero más que eso, los estudié, su lenguaje corporal, sus interacciones, la forma en que se miraban. Necesitaba entender a mi enemigo si iba a destruirlo. Para cuando salieron del restaurante, tenía todo lo que necesitaba para empezar la segunda fase de mi plan. El sábado por la mañana, conduje a mi oficina. Trabajar los fines de semana no era inusual en ti, y el edificio estaba casi vacío. Necesitaba acceso a los recursos de la empresa para lo que estaba planeando, y no podía arriesgarme a hacerlo desde el ordenador de casa. La cuenta de Instagram privada de Dylan estaba a punto de volverse muy pública. Usando una combinación de ingeniería social y conocimientos técnicos, creé una cuenta de correo electrónico falsa que parecía provenir del equipo de seguridad de Instagram. El mensaje que envié a la cuenta de Dylan advertía de intentos de inicio de sesión sospechosos e incluía un enlace para verificar la seguridad de su cuenta. El enlace llevaba a una página que yo había creado que se parecía exactamente a la pantalla de inicio de sesión de Instagram. Cuando Dylan introdujo su nombre de usuario y contraseña, lo que hizo en menos de 6 horas, capturé sus credenciales. Para el sábado por la noche, tenía acceso completo a su cuenta privada. La fase 3 comenzó el domingo por la mañana. Entré en la cuenta de Instagram de Dylan y empecé a hacer cambios. Primero, cambié su cuenta privada a pública, haciendo que todas esas fotos íntimas con Kira fueran visibles para cualquiera que buscara su nombre. Luego, empecé a publicar. La primera publicación fue una foto de Dylan y Kira besándose en la habitación del hotel con un pie de foto que escribí con la voz de Dylan. A veces, las mejores reuniones de negocios ocurren fuera del horario laboral. Afortunado de tener un miembro del equipo tan dedicado. La segunda publicación fue el vídeo del champán, con el pie de foto, celebrando nuestra exitosa conferencia de una semana. Nada como mezclar negocios con placer. Etiqueté la cuenta de Instagram de Kira, la página de Facebook de la esposa de Dylan y las cuentas oficiales de redes sociales de Pinnacle Communications. Luego me recliné y esperé a que el caos comenzara. No tardó mucho. Para el domingo por la tarde, el teléfono de Dylan vibraba constantemente. Pude seguir las repercusiones a través de las redes sociales a medida que amigos, familiares y compañeros de trabajo descubrían su confesión pública. Su esposa, Rebecca, publicó un único comentario en el vídeo del champán. ¿Conferencia en Detroit? Interesante.
Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando el Departamento de Recursos Humanos de Pinnacle Communications se involucró. Alguien había reenviado las publicaciones a la línea directa de ética de la empresa. Y para el lunes por la mañana, tanto Dylan como Kira se enfrentaban a investigaciones formales por violar la política de confraternización de la empresa. Pasé el domingo por la noche preparándome para el regreso de Kira. Estaría en casa el lunes por la noche, esperando encontrar a su cariñoso e ignorante marido esperándola con los brazos abiertos. En su lugar, encontraría a alguien que lo sabía todo y estaba listo para la guerra. Imprimí cada foto, cada registro de texto, cada prueba que Lucy había reunido. Lo organicé todo en una carpeta de presentación, del tipo que usaba para las reuniones con clientes. Profesional, exhaustivo, devastador. Luego empaqué las pertenencias de Kira. No todo, solo lo suficiente para dejar claro mi punto. Su ropa favorita, sus joyas, sus caros productos para el cuidado de la piel. Lo cargué todo en el mismo equipaje de diseño que había usado para su falso retiro de bienestar. Para el lunes por la noche, estaba listo. El timbre sonó a las 8:30 de la tarde. Esperaba que Kira usara su llave, pero aparentemente la había olvidado en su prisa por llegar a su escapada romántica. Abrí la puerta y encontré a mi esposa con un aspecto bronceado y relajado, con ese tipo de brillo que proviene de una semana de mimos. Llevaba pantalones de yoga y un suéter holgado, interpretando el papel de la superviviente del retiro de bienestar. «Cariño, estoy en casa», dijo, avanzando para abrazarme. Di un paso atrás, dejándola parada en el umbral. «¿Cómo estuvo el retiro?», pregunté. «Increíble. Absolutamente transformador. Me siento como una persona nueva». «Me imagino que sí». «Entra. Tenemos que hablar». Algo en mi tono debió advertirla, porque su sonrisa vaciló. «Está todo bien». «Eso depende de tu definición de bien». «Toma asiento». Señalé la sala de estar, donde había dispuesto 2 sillas una frente a la otra. La carpeta de presentación estaba en la mesa de café entre ellas, junto con su equipaje empacado. Kira se dio cuenta de las maletas de inmediato. «¿Qué está pasando, Caton? ¿Por qué están mis cosas empacadas?» «Siéntate». Permaneció de pie, sus ojos se movían entre el equipaje y mi cara. «Me estás asustando». «Bien». «Deberías estar asustada». Abrí la carpeta de presentación y saqué la primera foto, Dylan y Kira besándose en el bar del hotel. «Se lo de Dylan», dije simplemente. El color desapareció de su rostro, pero intentó mantener la compostura. «No sé lo que crees que sabes, pero...». Puse la segunda foto sobre la mesa, luego la tercera, luego las capturas de pantalla del vídeo. Una por una, expuse las pruebas de su traición como cartas en una partida de póker. «El Grand View Hotel», dije. «Habitación 2847. Champán y servicio de habitaciones. Viajes de fin de semana a Milwaukee. 3 meses de mentiras». Kira se hundió en la silla, con las manos temblando. «Caton, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo inventaste una elaborada historia sobre un retiro de bienestar para poder pasar una semana en la cama con tu jefe? ¿Cómo celebraste tu libertad de nuestro matrimonio en Instagram?» Instagram, su voz era apenas un susurro. Le mostré el teléfono de Dylan, que seguía vibrando con notificaciones. «Resulta que a tu novio le gusta documentar sus conquistas. Desafortunadamente para ambos, accidentalmente hizo pública su cuenta privada ayer. Vuestra aventura ahora es viral entre sus amigos, familiares y compañeros de trabajo». Kira miró la pantalla del teléfono, viendo cómo su relación secreta se desarrollaba en tiempo real para que todo el mundo la viera. «Oh, Dios. Oh, Dios. Esto es un desastre. Está a punto de empeorar». Le entregué una carta del Departamento de Recursos Humanos de Pinnacle Communications, una que había impreso desde la cuenta de correo de Dylan después de adivinar su contraseña basándome en sus publicaciones en redes sociales. «Ambos estáis bajo investigación por violaciones de ética. Aparentemente, la empresa ve con malos ojos que los supervisores tengan aventuras con sus subordinados. Algo sobre crear ambientes de trabajo hostiles y posible responsabilidad por acoso».
Leyó la carta 2 veces, su rostro palidecía con cada palabra. Esto podría arruinar mi carrera. ¿Ese es el punto? Caton, por favor. Sé que metí la pata, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Encontrar la forma de... No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una cuchilla. No hay terapia. No hay superar esto. No hay segundas oportunidades. Tomaste tu decisión cuando decidiste mentirme durante 3 meses. Tomaste tu decisión cuando empacaste esas maletas y condujiste a tu escapada romántica. Tomaste tu decisión cuando brindaste por tu libertad de nuestro matrimonio. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestra tranquila calle suburbana. Querías libertad, Kira. Felicidades. Estás a punto de tener más libertad de la que jamás imaginaste. ¿Qué significa eso? Me volví para mirarla, y debió ver algo en mi expresión que la aterrorizó, porque se apretó contra la silla. Significa que esto es solo el principio. El martes por la mañana trajo las primeras consecuencias reales de mi campaña de guerra digital. Estaba tomando café y monitoreando las repercusiones cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hablo con Caton Marin. Sí. Soy Rebecca Brandt, la esposa de Dylan. Creo que tenemos que hablar. Esperaba esta llamada. Siento por lo que estás pasando, Rebecca. ¿Lo sientes? Porque desde mi punto de vista, parece que tú orquestaste toda esta humillación pública. No se equivocaba. Tu marido eligió documentar su aventura en las redes sociales. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas lo vieran. Esas publicaciones eran de su cuenta privada. ¿Cómo accediste a ellas? Había subestimado a la esposa de Dylan. Era más astuta de lo que le había dado crédito. ¿Importa? Las fotos son reales. La aventura es real. Las mentiras que a ambos nos han contado son reales. Hubo una larga pausa. Cuando Rebecca habló de nuevo, su voz era diferente, más dura, más calculadora. Tienes razón. Y quiero ayudarte a hacer que paguen por ello. Eso fue inesperado. ¿Qué tienes en mente? Reúnete conmigo en el Starbucks de Maple Street en 1 hora, y trae cualquier prueba que aún no hayas usado. Rebecca Brandt era elegante de una manera que solo el dinero puede comprar. Cabello rubio perfectamente peinado, ropa de diseñador que susurraba en lugar de gritar su precio, joyas que captaban la luz de manera sutil. Parecía el tipo de mujer que almorzaba en clubes de campo y formaba parte de juntas de caridad. También parecía furiosa. 22 años, dijo sin preámbulos, deslizándose en el asiento frente a mí. 22 años de matrimonio y así es como me entero de que mi marido es un infiel, a través de publicaciones de Instagram que ha visto la mitad de Chicago. Lo siento. No pensé en los daños colaterales. No te disculpes. Piensa en esto como un favor. Ahora sé exactamente con qué clase de hombre me casé. Sacó su propia carpeta, más gruesa que la mía y encuadernada profesionalmente. He estado ocupada desde ayer. Registros financieros, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel. Dylan ha estado usando nuestras cuentas conjuntas para financiar sus aventuras durante años. Hojeé los documentos, impresionado a mi pesar. Rebecca había hecho más trabajo de detective en 2 días de lo que la mayoría de la gente podría lograr en semanas. Esto se remonta a 5 años, dije, estudiando un recibo de hotel de 2019. Al menos. Probablemente más. Simplemente confiaba demasiado para notar las señales. ¿Qué quieres de mí? Coordinación. Ya has demostrado que puedes causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Quiero asegurarme de que no dupliquemos nuestros esfuerzos. Deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa, Rebecca Brandt, abogada. Especializada en derecho de familia y procedimientos de divorcio. Eres abogada. Soy una muy buena abogada, y estoy a punto de convertirme en la peor pesadilla de tu marido. Pasamos la siguiente hora planeando un ataque coordinado que habría impresionado a estrategas militares. Rebecca se encargaría de los aspectos financieros y legales, congelar activos, documentar pruebas para los procedimientos de divorcio, asegurarse de que Dylan no pudiera ocultar dinero o propiedades.
Yo continuaría la campaña de humillación pública, centrándome en sus reputaciones profesionales y su estatus social. ¿Y Kira? Preguntó Rebecca. ¿Qué pasa con ella? Es tan culpable como Dylan. Quizás más, ya que es ella quien rompió los votos matrimoniales. Pensé en Kira, probablemente sentada en alguna cafetería en ese momento, intentando frenéticamente hacer control de daños. Su teléfono había estado sonando constantemente desde que salió de casa el lunes por la noche. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos querían saber sobre las publicaciones de Instagram. Tengo planes para Kira. Bien, porque he descubierto algunas cosas interesantes sobre las actividades recientes de tu esposa. Rebecca sacó otro juego de documentos. Los registros de tarjetas de crédito muestran que ha estado haciendo algunas compras caras últimamente. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de spa, todo cargado a tarjetas a las que Dylan le dio acceso. Le estaba comprando regalos. Más que eso. Creó una cuenta de crédito corporativa a su nombre, supuestamente para gastos de negocios. La ha estado usando para compras personales durante meses. Estudié los extractos. Miles de dólares en cargos en boutiques de alta gama, restaurantes caros, hoteles de lujo. Dylan no solo había tenido una aventura con mi esposa, había estado financiando todo su estilo de vida. Esto es fraude, dije. Fraude corporativo, específicamente. Usar fondos de la empresa para gastos personales. Dylan podría enfrentar cargos criminales, y Kira podría ser acusada como cómplice. ¿Vas a denunciarlos? Primero les daré la oportunidad de arreglar esto. Divulgación financiera completa, división total de activos y disculpas públicas. Si se niegan, se encogió de hombros, entonces dejaré que las autoridades se encarguen. Estaba empezando a entender por qué Dylan había podido salirse con la suya con infidelidades en serie durante tanto tiempo. Nunca se había enfrentado a un oponente como su propia esposa. Hay algo más, dijo Rebecca. Creo que deberías saber que Kira no fue la primera aventura de Dylan con una empleada. Ha habido al menos otras 3 en los últimos 5 años. 3 más, todas mujeres más jóvenes, todas en puestos subordinados. El patrón es siempre el mismo, regalos caros, escapadas románticas, promesas de dejar a su esposa. Luego, cuando empiezan a ponerse demasiado serias o exigentes, encuentra razones para despedirlas o transferirlas a otros departamentos. Las implicaciones me golpearon como un camión. Planeaba dejarla al final. Sí. Kira era solo su última conquista. Probablemente pensaba que era especial, que su relación era diferente. Pensé en el vídeo del champán, en Kira brindando por su libertad de nuestro matrimonio. Había estado tan confiada, tan segura de que Dylan representaba su futuro. No tiene ni idea, ¿verdad? En absoluto. Lo que nos da otro ángulo con el que trabajar. Para cuando salí de esa reunión, tenía munición suficiente para destruir a Dylan y Kira profesional, financiera y socialmente. Pero también tenía algo más valioso, una socia que entendía exactamente cuánto daño podía causar una campaña de venganza bien ejecutada. Mi siguiente parada fue Pinnacle Communications. Había recibido un mensaje de Kira pidiéndome que me reuniera con ella para almorzar, afirmando que tenía noticias importantes sobre su situación laboral. Sospechaba que quería intentar hacer control de daños, quizás convencerme de que ayudara a minimizar las consecuencias del desastre de las redes sociales de Dylan. Estaba esperando en un restaurante cerca de su oficina, con aspecto agotado y desesperado. La mujer segura de sí misma que había regresado de su falso retiro de bienestar había desaparecido, reemplazada por alguien que claramente no había dormido en días. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. ¿Qué quieres, Kira? Necesito tu ayuda. Lo de Instagram ha creado una pesadilla en el trabajo. Recursos Humanos está llevando a cabo una investigación completa, y hay rumores de que Dylan podría ser despedido. Bien. Catton, por favor. Sé que estás enfadado, pero esto también me afecta a mí. Si Dylan pierde su trabajo, todo el departamento podría ser reestructurado. Podría perder mi puesto. Estudié el rostro de mi esposa, buscando alguna señal de remordimiento o arrepentimiento genuino. Todo lo que vi fue pánico por sus perspectivas de carrera. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dije lentamente.
Me estás pidiendo que ayude a proteger al hombre con el que te has estado acostando durante 3 meses. Te estoy pidiendo que pienses en nuestra situación financiera. Mi salario paga la mitad de nuestra hipoteca, los pagos de nuestro coche, nuestro matrimonio se ha acabado, Kira. Ya no hay nuestro nada. Extendió la mano sobre la mesa, intentando coger la mía. Me aparté. No tiene por qué acabarse. Podemos superar esto. La gente sobrevive a las infidelidades todo el tiempo. La gente sobrevive a las infidelidades. No sobreviven a engaños elaborados, falsos retiros de bienestar y campañas de humillación pública. Nunca quise que se hiciera público. Las redes sociales de Dylan se suponía que eran privadas. Pero no eran privadas, ¿verdad? Y ahora todo el mundo sabe qué clase de persona eres realmente. La compostura de Kira finalmente se resquebrajó. ¿Qué clase de persona soy, Caton? Dímelo. ¿Qué clase de persona se enamora de alguien que realmente le presta atención? ¿Qué la hace sentir deseada y apreciada? El tipo de persona que miente a su marido durante 3 meses en lugar de pedir el divorcio. Iba a pedir el divorcio después de esta semana. Iba a sentarme contigo y explicarlo todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas para pagar tu aventura? ¿Cómo has estado usando tarjetas de crédito de la empresa para comprar ropa para tus escapadas románticas? Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabes lo de las tarjetas de crédito? Lo sé todo, Kira. La cuenta corporativa que Dylan abrió para ti. Los miles de dólares en compras personales. El hecho de que has estado cometiendo fraude con tarjetas de crédito durante meses. No es fraude. Dylan me dio permiso para usar esas cuentas. Dylan no es el dueño de esas cuentas. Lo es Pinnacle Communications. Y usar fondos corporativos para gastos personales es un delito grave. Me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, finalmente comprendiendo el alcance del problema en el que estaba. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme. Elegiste robar dinero y cometer fraude. Ahora te toca vivir con los resultados de esas elecciones. Me levanté para irme, luego hice una pausa. Ah, y Kira, quizás quieras comprobar el historial laboral de Dylan. Pregúntale por Jennifer Walsh, o Sandra Kim, o Patricia Martínez. Pregúntale qué pasó con sus otras empleadas especiales. La dejé sentada en esa mesa, mirando su ensalada intacta y probablemente preguntándose cómo su plan perfecto había salido tan mal. Esa noche, puse en marcha la 4ª fase de mi plan. Usando las pruebas que Rebecca me había proporcionado, creé una presentación completa que documentaba la aventura de Dylan y Kira, con registros financieros, publicaciones en redes sociales y recibos de hotel. Luego se la envié a 3 destinatarios, la junta directiva de Pinnacle Communications, la línea directa de ética de la empresa y la unidad de investigación de fraude del Departamento de Ingresos de Illinois. La presentación fue profesional, factual y devastadora. Incluí una carta de presentación explicando que era un ciudadano preocupado, denunciando un posible fraude corporativo y violaciones de ética. No hice ataques personales, no expresé opiniones, solo presenté los hechos y dejé que las pruebas hablaran por sí mismas. Para el jueves por la mañana, las consecuencias ya estaban empezando. Dylan fue puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación completa. Kira fue suspendida sin sueldo y se le ordenó entregar toda la propiedad de la empresa, incluidas las tarjetas de crédito que había estado usando para gastos personales. Pero el verdadero golpe llegó cuando Rebecca solicitó el divorcio. No solo lo solicitó, celebró una rueda de prensa. De pie en los escalones del juzgado del condado de Cook, flanqueada por su equipo legal, Rebecca Brandt anunció que se divorciaba de su marido por adulterio y que buscaba la custodia total de sus hijos. Describió el patrón de infidelidades en serie de Dylan, su mal uso de los fondos corporativos y su traición tanto a su familia como a sus responsabilidades profesionales. La rueda de prensa fue cubierta por 3 estaciones de noticias locales y el Chicago Tribune. Para la noche, el nombre de Dylan Brandt era tendencia en las redes sociales por todas las razones equivocadas. Vi la cobertura desde mi sala de estar, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en meses. Esto no era solo venganza, era justicia.
Dylan y Kira habían pensado que podían mentir y engañar sin consecuencias. Habían pensado que su secreto estaba a salvo, que eran más listos que todos los que los rodeaban. Se habían equivocado. Mi teléfono sonó sobre las 9 de la noche. El número de Kira. ¿Qué has hecho?, gritó antes de que pudiera decir hola. He dicho la verdad. Has destruido mi vida. Me han despedido, Catton. ¿Despedida? 20 años construyendo mi carrera y la has destruido en una semana. Tú la destruiste en el momento en que decidiste robar dinero de la empresa para financiar tu aventura. Nunca robé nada. Dylan autorizó cada compra. Dylan no tiene la autoridad para autorizar el uso personal de fondos corporativos. Solo la junta directiva puede hacer eso, y estoy bastante seguro de que nunca aprobaron tus juergas de compras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Voy a luchar contra esto, dijo finalmente. Voy a contratar a un abogado y a luchar contra cada una de las acusaciones. Buena suerte con eso. Pero quizás quieras ahorrar tu dinero para abogados de defensa criminal. Los cargos de fraude corporativo conllevan penas de prisión graves. Colgué antes de que pudiera responder. El viernes por la mañana trajo la última pieza de información que había estado esperando. Lucy llamó con su informe actualizado sobre los antecedentes de Dylan. He estado investigando más a fondo su historial laboral, dijo. El patrón se remonta más atrás de lo que pensábamos. Dylan ha estado usando su posición para fijarse en empleadas durante más de una década. ¿Cuántas mujeres? Al menos 8 que puedo confirmar. Siempre el mismo patrón, regalos caros, escapadas románticas, cuentas de crédito corporativas, y luego un despido repentino cuando se vuelven inconvenientes. ¿Alguna de ellas presentó quejas? 3 lo intentaron. Todas se resolvieron fuera de los tribunales con acuerdos de confidencialidad. Pinnacle Communications ha estado encubriendo a Dylan durante años. Ya no. Definitivamente ya no. Mis fuentes dentro de la empresa dicen que la junta está furiosa. Se enfrentan a posibles demandas de todas las víctimas anteriores de Dylan, además de la responsabilidad penal por el fraude corporativo. Dylan no solo va a perder su trabajo, probablemente vaya a la cárcel. ¿Y Kira? Más difícil de decir. Podría alegar que no sabía que el uso de la tarjeta de crédito no estaba autorizado, pero las pruebas sugieren lo contrario. Tuvo cuidado de ocultarte las compras, lo que implica que sabía que eran inapropiadas. Entonces, también se enfrenta a cargos criminales. Probablemente. El fiscal del estado está construyendo un caso por conspiración para cometer fraude. Si pueden probar que Kira sabía que el dinero eran fondos corporativos, se enfrenta a cargos graves de delito mayor. Agradecí a Lucy y colgué. Luego me senté en mi cocina, procesando todo lo que había sucedido durante la última semana. Hace 7 días, era un marido confiado cuya mayor preocupación era la costosa obsesión de bienestar de su esposa. Ahora era el arquitecto de una campaña de venganza que había destruido 2 carreras, terminado 2 matrimonios y potencialmente enviado a 2 personas a prisión. El viejo Catton se habría sentido culpable por los daños colaterales. Pero el viejo Catton había sido ingenuo, confiado y, en última instancia, débil. El nuevo Catton entendía que a veces la justicia requiere una destrucción completa y total. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Dylan. Tenemos que hablar. Miré el mensaje durante un largo momento, luego respondí, no tenemos que hacerlo. Por favor, puedo explicarlo todo. Esto se ha ido de las manos. Tienes razón. Se ha ido de las manos. De tus manos. Reúnete conmigo esta noche. 1 hora. ¿Puedo arreglar esto? Casi borro el mensaje sin responder, pero luego me di cuenta de que Dylan me estaba ofreciendo algo que no esperaba, la oportunidad de mirarlo a los ojos y verlo suplicar. Pub Murphy's, 9 de la noche. Ven solo. No tenía intención de hacer ningún trato con Dylan Brand, pero estaba muy interesado en ver exactamente cuán desesperado se había vuelto. Y sospechaba que, para cuando terminara nuestra conversación, su desesperación sería completa. Dylan Brand parecía un hombre destrozado cuando entró en el pub Murphy's esa noche de viernes. Atrás quedaba el aire de confianza, el traje caro,
la sonrisa arrogante que me había irritado en los eventos de la empresa. En su lugar, había una camisa arrugada, una barba incipiente que sugería que no se había afeitado en días y la mirada vacía de alguien cuyo mundo se había derrumbado. Me vio en el reservado del fondo y se acercó con cautela, como si estuviera entrando en territorio enemigo, lo que supongo que era. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. «Tenía curiosidad por ver cómo vive la otra mitad», respondí. «¿Cómo te trata el desempleo?» Dylan se estremeció. «Catton, sé que estás enfadado». ¿Enfadado? Me reí, genuinamente divertido. Dylan, enfadado es lo que estaba cuando me enteré de la aventura. Lo que soy ahora es algo completamente diferente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Puedo escribirte un cheque ahora mismo por lo que creas que es justo? ¿Crees que esto es por dinero? ¿No lo es siempre? Mira, sé que la cagué. Sé que te hice daño a ti y a Rebecca y a los niños, pero destruir mi carrera, mi reputación, mi vida entera. Eso no va a deshacer lo que pasó. Tomé un sorbo de mi cerveza, estudiando el rostro de Dylan. Realmente no entendía lo que había hecho mal. En su mente, esto era solo una transacción comercial que había salido mal. Háblame de Jennifer Walls, dije. El rostro de Dylan palideció. ¿Qué pasa con ella? Háblame de Sandra Kim, Patricia Martínez, todas las otras mujeres que has seducido y descartado a lo largo de los años. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. El patrón es siempre el mismo, ¿no? Apuntar a una empleada más joven, colmarla de regalos caros, hacerle pensar que es especial, y luego dejarla cuando se vuelve un inconveniente. Las manos de Dylan temblaban ahora. Esas situaciones eran completamente diferentes. ¿Lo eran? Porque desde donde yo estoy, parece que has estado llevando a cabo la misma estafa durante más de una década. La única diferencia es que esta vez elegiste a la esposa del hombre equivocado. Kira se me insinuó. Era infeliz en su matrimonio, buscaba emoción. Yo no la busqué a ella. ¿En serio? Porque los registros de las tarjetas de crédito sugieren lo contrario. Miles de dólares en regalos, cenas románticas, escapadas de fin de semana. Es mucho esfuerzo para alguien a quien no estabas buscando. Dylan se inclinó hacia adelante, la desesperación se apoderaba de su voz. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Bien. Lo siento. Siento haber tenido una aventura con tu esposa. Siento haberte hecho daño. Siento que todo esto se haya hecho público. Pero no sientes haberlo hecho. ¿Qué? Sientes haber sido descubierto. Sientes que haya habido consecuencias. Pero en realidad no sientes haber destruido mi matrimonio, ¿verdad? Dylan me miró fijamente durante un largo momento, luego pareció desinflarse. No, dijo en voz baja. No siento haberme enamorado de ella. Amor. No pude evitar que la incredulidad se notara en mi voz. ¿Crees que lo que tenías con Kira era amor? No entiendes por lo que estaba pasando, lo sola que se sentía, lo poco apreciada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que era hermosa? ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendiste con algo especial? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que era hermosa, Dylan? ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste a Rebecca con algo especial que no fuera pagado con dinero robado? Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Rebecca y yo. Nos hemos distanciado con los años. Somos más como compañeros de piso que como cónyuges. Kira y yo tenemos una conexión real. Casi sentí lástima por él. Casi. Dylan, déjame explicarte algo. Tú no tienes una conexión con Kira. Tienes una fantasía. Has estado viviendo en una burbuja donde lo único que importaba era tu placer. Sin responsabilidades, sin consecuencias, sin un mundo real con el que lidiar. Eso no es verdad. ¿No lo es? Dime, ¿cuál era tu plan a largo plazo? ¿Ibas a dejar a Rebecca y casarte con Kira, establecer un hogar juntos, lidiar con batallas por la custodia y pagos de pensión alimenticia y todas las desordenadas realidades de la vida real? El silencio de Dylan fue respuesta suficiente. Nunca ibas a dejar a tu esposa, continué.
Igual que nunca la dejaste por Jennifer o Sandra o Patricia. Kira era solo otra conquista, otro impulso para el ego de un hombre que no soporta envejecer. Te equivocas. ¿Me equivoco? Entonces, ¿por qué no la has llamado desde que todo esto empezó? ¿Por qué no has intentado apoyarla durante la investigación, la pérdida del trabajo, la humillación pública? El rostro de Dylan se sonrojó. La situación es complicada. La situación es que eres un cobarde. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando hubo consecuencias reales por tus acciones, la abandonaste, igual que abandonaste a todas las demás. Me recliné en mi asiento, observando a Dylan procesar la verdad de su propio comportamiento. Esto es lo que va a pasar, dije. Te enfrentarás a cargos criminales por fraude corporativo. Vas a perder tu casa, tus ahorros, probablemente tu libertad. Rebecca te va a quitar todo lo que vales en el divorcio. Y debería. ¿Y Kira? Kira va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Ella eligió creer tus mentiras. Eligió robar dinero. Eligió destruir su matrimonio por una fantasía. Ahora le toca vivir con los resultados. Dylan guardó silencio durante un largo momento, mirando su cerveza intacta. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo finalmente. Sí, lo quisiste. Quisiste que llegara exactamente tan lejos como llegó. Simplemente nunca quisiste ser descubierto. ¿Y si testifico contra Kira? Le digo a los fiscales que la presioné para que usara las tarjetas corporativas, que ella no sabía que estaba mal. Sentí una oleada de asco. Incluso ahora, enfrentando la cárcel, Dylan buscaba a alguien más a quien culpar. La sacrificarías para salvarte. Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. No hay solución, Dylan. Tú tomaste tus decisiones. Kira tomó las suyas. Y ahora ambos tenéis que vivir con las consecuencias. Así es como funciona el mundo real. Me levanté para irme, luego hice una pausa. Una cosa más. Si vuelves a contactarme, si intentas involucrarme en tus problemas legales, si tan solo pasas por mi calle, haré que lo que ya te ha pasado parezca una advertencia amable. ¿Estamos claros? Dylan asintió, sin mirarme a los ojos. Bien. Disfruta del resto de tu vida. Lo dejé sentado en ese reservado, mirando su cerveza y probablemente preguntándose cómo su plan perfecto había salido tan catastróficamente mal. El sábado por la mañana trajo la noticia de que el fiscal del estado había presentado cargos formales. Dylan se enfrentaba a 5 cargos de delito mayor por fraude corporativo y malversación. Kira fue acusada de conspiración y complicidad en fraude. Ambos se enfrentaban a penas de prisión significativas. Estaba leyendo la cobertura de las noticias cuando sonó el timbre. A través de la ventana, vi un coche de policía en mi entrada. Señor Marin, soy la detective Sara Martínez del Departamento de Policía de Chicago. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la investigación de fraude que involucra a su esposa. La invité a pasar, ofreciéndole café mientras preparaba su cuaderno. Entiendo que usted fue quien denunció la actividad financiera sospechosa. Descubrí pruebas de uso indebido de tarjetas de crédito corporativas y lo denuncié a las autoridades correspondientes. ¿Cómo descubrió estas pruebas? Le expliqué la cronología, encontrar los registros telefónicos, contratar a Lucy para la vigilancia, descubrir las publicaciones en redes sociales. Tuve cuidado de enfatizar que todo lo que había hecho era legal y que todas las pruebas se habían obtenido por medios legítimos. Parece estar muy bien informado sobre la ley de fraude corporativo, observó la detective Martínez. Trabajo en ti. Entender las regulaciones financieras es parte de mi trabajo. ¿Y no tuvo contacto con el señor Brandt o su esposa durante esta investigación? Dylan pidió reunirse conmigo ayer por la noche. Acepté, pero solo para escuchar lo que tenía que decir. No hice ningún trato ni ofrecí ninguna ayuda. ¿Qué quería? Convencerme de que lo ayudara a minimizar las consecuencias de sus acciones. ¿Me negué? La detective Martínez tomó notas, luego me miró con ojos agudos. Señor Marin, tengo que preguntar, ¿hackeó las cuentas de redes sociales del señor Brandt? No. Descubrí que su cuenta privada se había hecho pública, y documenté lo que encontré allí. Todo a lo que accedí estaba disponible públicamente.
Era técnicamente cierto. Para cuando hice las capturas de pantalla de las publicaciones de Dylan, su cuenta era pública. El hecho de que yo la hubiera hecho pública no era algo que necesitara revelar voluntariamente. ¿Y estás seguro de que no tuvo ayuda de nadie con experiencia técnica? Yo soy el que tiene experiencia técnica, detective. No necesité ayuda. Cerró su cuaderno, aparentemente satisfecha. Gracias por su cooperación, señor Marin. Podríamos tener más preguntas a medida que avance la investigación. Después de que se fue, llamé a Rebecca para avisarle de la visita de la policía. Me entrevistaron ayer, dijo. Preguntas de rutina sobre las actividades financieras de Dylan. No creo que sospechen nada inusual sobre cómo se descubrieron las pruebas. Bien. ¿Cómo estás aguantando? Mejor de lo esperado, en realidad. Es increíble lo liberadora que puede ser la verdad. ¿Alguna noticia sobre los procedimientos de divorcio? El abogado de Dylan está presionando para un acuerdo rápido. Aparentemente, esperan minimizar el daño financiero antes de que comience el juicio penal. ¿Vas a llegar a un acuerdo? Eventualmente, pero no hasta que esté satisfecha de que Dylan ha perdido todo lo que valora, su trabajo, su reputación, su estatus social, todo. Entendí el sentimiento. A veces, la justicia requería una destrucción completa. ¿Y los niños? Están enfadados y avergonzados, pero se recuperarán. Los niños son resilients, y es mejor que sepan qué clase de hombre es realmente su padre. El domingo por la tarde, recibí una visita inesperada. Janelle, la mejor amiga y antigua confidente de Kira, estaba en mi puerta con aspecto nervioso y culpable. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar, curioso por saber qué quería. Te debo una disculpa, dijo una vez que estuvimos sentados en la sala de estar. Sabía de la aventura. Me lo imaginaba. Kira me lo contó todo, el falso retiro de bienestar, las reuniones en el hotel, los regalos de Dylan. Intenté disuadirla, pero estaba convencida de que estaba enamorada. ¿Por qué no me lo dijiste? Janelle parecía incómoda. Pensé que era su lugar decírtelo, y honestamente, pensé que se apagaría por sí solo. Las aventuras de Dylan siempre lo hacen. ¿Sabías de sus otras aventuras? Todos en su círculo social lo sabían. Dylan ha estado engañando a Rebecca durante años. Todos simplemente fingíamos no darnos cuenta. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, asintió. Kira me llamó ayer llorando. Ha perdido su trabajo, su reputación, probablemente su libertad. Sigue preguntando cómo salió todo tan mal. ¿Qué le dijiste? Le dije que las acciones tienen consecuencias, que ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. ¿Buen consejo? Janelle guardó silencio por un momento, luego me miró con algo parecido a la admiración. Sabes, todos siempre te subestimaron, en las fiestas, en los eventos de la empresa. Todos te veíamos como el marido tranquilo de Kira que trabajaba en informática. Ninguno de nosotros se dio cuenta de lo peligroso que podía ser. No soy peligroso. Solo soy minucioso. A veces es lo mismo. Después de que Janelle se fuera, pasé el resto del domingo haciendo limpieza. Literal y figurativamente. Empaqué lo último de las pertenencias de Kira, cambié las cerraduras y actualicé todas las contraseñas de nuestras cuentas compartidas. Para la noche, cada rastro de mi vida anterior había desaparecido. Las fotos, los recuerdos, los recordatorios de 15 años de matrimonio. Todo empaquetado y guardado en el garaje. El lunes por la mañana trajo la última noticia que había estado esperando. Lucy llamó con una actualización sobre la investigación criminal. El fiscal del estado confía en que tienen pruebas suficientes para una condena por todos los cargos, dijo. Dylan se enfrenta a entre 8 y 12 años de prisión. Kira probablemente a entre 3 y 5. ¿Alguna posibilidad de acuerdos de culpabilidad? El abogado de Dylan lo está intentando, pero los fiscales no están interesados. Este caso ha recibido demasiada atención mediática y quieren dar un ejemplo. ¿Y las apelaciones? Posibles, pero poco probables de tener éxito. Las pruebas son abrumadoras, y ambos acusados hicieron declaraciones a la policía que esencialmente confirmaron su culpabilidad. Agradecí a Lucy y colgué.
Luego me senté en mi cocina, procesando la magnitud de lo que había sucedido. En menos de 2 semanas, había pasado de ser un marido traicionado al arquitecto de una destrucción completa. Dylan y Kira habían perdido sus trabajos, sus reputaciones, su libertad y su futuro. Sus hijos crecerían sabiendo que sus padres eran criminales. Sus amigos y familiares siempre recordarían el escándalo. El viejo Catton se habría sentido culpable por los daños colaterales. Pero el viejo Catton había sido débil, confiado y, en última instancia, ingenuo. El nuevo Catton entendía que algunas traiciones requerían una justicia completa y total. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Kira. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. No teníamos nada más de qué hablar. La guerra había terminado, y yo había ganado. El martes por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que hace que Chicago sea hermoso, y por primera vez en semanas, me sentí genuinamente en paz. La casa estaba silenciosa, limpia y era completamente mía. No había tensión crepitando en el aire. No había mentiras escondidas detrás de cada conversación. No había traición acechando en las sombras. Estaba tomando café y leyendo la cobertura del Tribune sobre el caso de fraude cuando sonó mi teléfono. El número de Rebecca Brandt. ¿Has visto las noticias de la mañana?, preguntó sin preámbulos. Solo la cobertura del periódico. ¿Por qué? Pon el canal 7. El abogado de Dylan dio una rueda de prensa ayer por la noche. Cogí el mando y encontré la estación de noticias local. La historia ya estaba en progreso, mostrando imágenes de un hombre de aspecto distinguido con un traje caro de pie frente al juzgado. Mi cliente fue víctima de una elaborada trampa orquestada por un marido vengativo que buscaba destruir la relación de su esposa. Las cuentas de redes sociales del señor Brandt fueron accedidas y manipuladas ilegalmente para crear pruebas falsas de irregularidades. Subí el volumen, fascinado por la pura audacia de la estrategia de defensa de Dylan. Además, tenemos la intención de probar que el presunto fraude corporativo fue en realidad un sofisticado montaje diseñado para arruinar tanto la carrera de mi cliente como su matrimonio. El señor Brandt es la verdadera víctima aquí, no el perpetrador. El periodista preguntó sobre las pruebas fotográficas, los recibos de hotel, la cronología documentada de la aventura. Todo eso puede ser fabricado por alguien con suficiente experiencia técnica y motivación para la venganza. Vivimos en una era en la que las pruebas digitales pueden ser fácilmente manipuladas por quienes saben cómo hacerlo. Silencié la televisión y me puse el teléfono de nuevo en la oreja. Interesante estrategia, le dije a Rebecca. Estrategia desesperada. El abogado de Dylan sabe que las pruebas son abrumadoras, así que está tratando de crear una duda razonable sugiriendo que eres una especie de mente maestra criminal. Lo soy. Rebecca se rió. Definitivamente eres una mente maestra. Si eres criminal o no, está por verse. ¿Te preocupa el ángulo de la trampa? No realmente. La trampa requiere la participación de las fuerzas del orden, y tú no eres de las fuerzas del orden. Eres solo un ciudadano privado que descubrió pruebas de fraude y lo denunció a las autoridades. Y la afirmación de manipulación de redes sociales. Más difícil de probar de lo que creen. El abogado de Dylan necesitaría demostrar que accediste ilegalmente a sus cuentas, pero las publicaciones eran públicamente visibles cuando las documentaste. El hecho de que tú pudieras haberlas hecho públicas en primer lugar es especulación. Me impresionó el análisis legal de Rebecca. Claramente había pensado en todas las posibles complicaciones. Hay algo más, continuó. El abogado de Dylan me contactó ayer sobre un posible acuerdo. Se ofrece a declararse culpable de cargos reducidos a cambio de testificar contra Kira. Está tratando de sacrificarla por completo. Según su versión de los hechos, Kira lo sedujo, lo manipuló para que le diera acceso a fondos corporativos y planeó todo el esquema de fraude. Pensé en el comportamiento desesperado de Dylan en el pub Murphy's, su disposición a sacrificar a cualquiera para salvarse. ¿Están interesados los fiscales? Lo están considerando. El abogado de Kira está luchando por presentar una contraoferta. ¿Qué tipo de contraoferta? Cooperación total con la investigación a cambio de inmunidad. Afirma que Dylan la coaccionó para la relación y el fraude financiero.
La ironía era perfecta. Dylan y Kira, que habían sido amantes y socios en el engaño hacía solo 2 semanas, ahora intentaban destruirse mutuamente para salvarse. Déjame adivinar, ambos quieren testificar que el otro fue el cerebro. Exactamente. Va a ser un juicio fascinante. Después de colgar con Rebecca, decidí dar un paseo por el vecindario. Necesitaba despejar la cabeza y procesar todo lo que había sucedido. Las calles suburbanas estaban tranquilas, bordeadas por el tipo de casas bien cuidadas que representaban el éxito de la clase media. Céspedes pulcros, garajes para 2 coches, familias viviendo sus vidas cuidadosamente planificadas a puerta cerrada. Hace 2 semanas, yo era solo otro residente de esta tranquila comunidad. Ahora, era la figura más notoria del vecindario, el hombre que había expuesto un gran escándalo de fraude corporativo y destruido 2 carreras prominentes en el proceso. Podía ver las cortinas moverse mientras pasaba, los vecinos echando un vistazo a la celebridad local. Algunos parecían comprensivos, el marido traicionado que había contraatacado. Otros parecían cautelosos, como si se preguntaran qué podría hacer si me cruzaba en su camino. Me encontré pasando por la casa de los Granger, donde Tom estaba lavando su coche en la entrada. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión cuidadosamente neutral. Buenos días, Caton. Tom. Vaya cosa. Todo este asunto con Kira y su jefe. Sí, vaya cosa. Tom continuó lavando su coche, pero podía decir que quería decir más. Sabes, dijo finalmente, Linda y yo siempre pensamos que algo no cuadraba con esas reuniones de trabajo hasta tarde. Kira saliendo a horas extrañas, volviendo a casa con regalos caros que decía que eran bonificaciones. ¿Por qué no dijisteis nada? No era nuestro lugar, ya sabes. El matrimonio es cosa de 2 personas. Asentí, entendiendo su posición. Pero una parte de mí se preguntó cuán diferentes podrían haber sido las cosas si alguien hubiera hablado antes. Por si sirve de algo, continuó Tom, creo que hiciste lo correcto. No se puede dejar que la gente piense que puede salirse con la suya con ese tipo de comportamiento. Gracias. Continué mi paseo, pensando en las palabras de Tom, lo correcto. ¿Destruir por completo la vida de 2 personas era realmente lo correcto? ¿O era solo una venganza elaborada disfrazada de justicia? El viejo Caton se habría atormentado con esa pregunta. Pero el viejo Caton había sido débil, confiado y, en última instancia, ingenuo. El nuevo Caton entendía que algunas traiciones requerían consecuencias completas y totales. Cuando llegué a casa, había un coche en mi entrada que no reconocí. Una joven con traje de negocios esperaba junto a mi puerta principal, sosteniendo un maletín y con aspecto nervioso. Señor Marin, soy Amanda Foster, la abogada de Kira. ¿Podríamos hablar en privado? La dejé entrar, curioso por lo que quería el equipo legal de Kira. Mi cliente quisiera concertar una reunión, dijo Amanda una vez que estuvimos sentados. Tiene información que podría ser relevante para su situación. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre las prácticas comerciales de Dylan Brandt que van más allá de los cargos de fraude actuales. Pruebas de un patrón de comportamiento que podría ser valioso en procedimientos civiles. ¿Procedimientos civiles? Podría tener motivos para una demanda contra Dylan y Pinnacle Communications. Acoso, imposición intencional de angustia emocional, negligencia corporativa. Estamos hablando de daños financieros significativos. Estudié el rostro de Amanda, tratando de entender el ángulo. ¿Qué quiere Kira a cambio de esta información? Su cooperación en su defensa. Una declaración de que fue manipulada y coaccionada por Dylan. Que no entendía las implicaciones legales de sus acciones. ¿Quiere que mienta? Quiero que considere que su esposa podría haber sido tanto una víctima como usted. Casi me río. Kira no era una víctima. Fue una participante voluntaria en un engaño de 3 meses que incluyó mentiras elaboradas, dinero robado y la destrucción completa de nuestro matrimonio. Estaba involucrada con un hombre que tenía significativamente más poder y experiencia que ella. Dylan tiene un patrón documentado de apuntar a empleadas vulnerables. ¿Vulnerable? Kira es una directora senior de marketing con 20 años de experiencia corporativa. No es una interna ingenua de la que se aprovecharon. Amanda se inclinó hacia adelante, su expresión seria.
Señor Marin, entiendo que esté enfadado. Tiene todo el derecho a estarlo. Pero ayudar a Kira ahora podría beneficiarlo financieramente y asegurar que Dylan enfrente todas las consecuencias de sus acciones. Dylan ya está enfrentando todas las consecuencias. Se enfrenta a entre 8 y 12 años de prisión. Pero Pinnacle Communications no está enfrentando ninguna consecuencia. Permitieron el comportamiento de Dylan durante años, encubrieron quejas, le permitieron crear un ambiente de trabajo hostil. Con el testimonio de Kira, podría hacerlos responsables a ellos también. Eso era interesante. No había considerado ir tras la empresa de Dylan, pero Amanda tenía razón. Habían sabido de su patrón de comportamiento y no habían hecho nada para detenerlo. ¿Qué ofrece Kira exactamente? Divulgación completa de las actividades de Dylan en los últimos 5 años. Nombres de otras víctimas. Documentación de encubrimientos de la empresa. Pruebas de acoso sistemático y fraude. A cambio de un testimonio de carácter en su juicio. A cambio de su reconocimiento de que fue manipulada y coaccionada. Lo pensé por un momento. La información podría ser valiosa tanto para demandas civiles como para asegurar que Pinnacle Communications se enfrentara a consecuencias por su negligencia. Pero también significaría ayudar a Kira a escapar de la responsabilidad por sus elecciones. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero por favor, considere que esta podría ser una oportunidad para una justicia que va más allá de la venganza personal. Después de que Amanda se fuera, llamé a Rebecca para conocer su perspectiva. Es una oferta interesante, dijo. El ángulo de la demanda civil podría ser muy lucrativo, y hacer responsable a Pinnacle sería satisfactorio, pero también significaría ayudar a Kira a evitar la cárcel. ¿Estás preparado para hacer eso? No lo sé. Una parte de mí piensa que se merece cualquier castigo que reciba, pero otra parte de mí está intrigada por la idea de ir tras la empresa que permitió todo esto. Hay una tercera opción, dijo Rebecca. Toma la información de Kira, pero no proporciones el testimonio de carácter. Usa lo que te dé para construir el caso civil, y luego deja que ella enfrente las consecuencias penales por su cuenta. Eso parece duro. Duro, pero justo. Ella tomó sus decisiones y debería enfrentar las consecuencias. Pero eso no significa que no puedas usar su información para hacer responsables a otras personas también. Era un cálculo frío, pero Rebecca tenía razón. Podía aprovechar la desesperación de Kira sin ayudarla a escapar de la justicia. El miércoles por la mañana, llamé a Amanda Foster y organicé otra reunión. Estoy dispuesto a escuchar lo que Kira tiene que decir, le dije. Pero no estoy haciendo ningún compromiso sobre el testimonio. Es justo. ¿Puede reunirse esta tarde? ¿Dónde? En el apartamento de Kira. Se está quedando en un lugar pequeño en Lincoln Park desde que no puede permitirse nada mejor. La dirección que Amanda me dio estaba en una parte de la ciudad que no reconocía. Edificios más antiguos, apartamentos más pequeños, el tipo de lugar donde viven los jóvenes profesionales antes de poder permitirse algo mejor. Estaba muy lejos de nuestra casa suburbana con su garaje para 2 coches y su césped cuidado. Kira abrió la puerta ella misma, y me sorprendió cuánto había cambiado en solo 2 semanas. Había perdido peso, su cabello estaba descuidado y tenía la mirada vacía de alguien que no había estado durmiendo. Gracias por venir, dijo, su voz apenas un susurro. El apartamento era diminuto, un estudio con una pequeña cocina y un baño que probablemente también servía de armario. La ropa cara de Kira colgaba de un armario portátil, luciendo fuera de lugar en el entorno destartalado. Bonito lugar, dije, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. Es lo que puedo permitirme ahora que estoy desempleada y enfrentando cargos criminales. Nos sentamos en extremos opuestos de un pequeño sofá, con Amanda entre nosotros con su bloc de notas legal. Háblale de las otras víctimas de Dylan, instó Amanda. Durante la siguiente hora, Kira expuso un cuadro completo del comportamiento depredador de Dylan. 8 mujeres en 10 años, todas siguiendo el mismo patrón, regalos caros, escapadas románticas, cuentas de crédito corporativas, y luego un despido repentino cuando se volvían inconvenientes. Tenía archivos de todas nosotras, dijo Kira. Información personal, registros financieros, fotos comprometedoras.
Lo usaba para mantenernos en silencio después de que terminaran las relaciones. ¿Chantaje? Chantaje implícito. Nunca hizo amenazas directas, pero el mensaje era claro: quédate callada o enfrenta las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Malas referencias, listas negras en la industria, quejas de acoso presentadas contra nosotras en lugar de contra él. Dylan era muy bueno para hacerse la víctima. Pensé en la estrategia legal actual de Dylan, afirmando que era víctima de un elaborado montaje. Incluso enfrentando la cárcel, seguía jugando los mismos juegos. ¿Por qué ninguna de vosotras fue a la policía? ¿Con qué pruebas? Dylan tenía cuidado de nunca poner nada incriminatorio por escrito, y tenía el respaldo de la empresa. ¿Quién nos creería por encima de un alto ejecutivo con una reputación impecable? ¿Y las cuentas de crédito corporativas? Eso es fraude documentado. Siempre tenía explicaciones. Entretenimiento de negocios, desarrollo de clientes, incentivos para empleados. El departamento de contabilidad nunca cuestionaba sus gastos porque estaba atrayendo a clientes importantes. Kira sacó una carpeta gruesa con documentos. Extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, facturas de restaurantes, informes de gastos, años de pruebas que mostraban el patrón de Dylan de usar fondos corporativos para financiar sus aventuras. Esto es todo lo que guardé, dijo. Copias de todos los registros financieros, correspondencia con otras víctimas, documentación de encubrimientos de la empresa. Hojeé los documentos, impresionado a mi pesar por la minuciosidad de los registros de Kira. ¿Por qué guardaste todo esto? Como un seguro. Conocía el patrón de Dylan. Sabía cómo habían terminado sus otras relaciones. Quería protección si intentaba destruirme a mí también. Pero no lo usaste cuando empezó a distanciarse. Kira bajó la mirada a sus manos. Pensé que yo era diferente. Pensé que lo que teníamos era real. Aunque sabías de todas las demás. Me convencí de que esas eran solo aventuras. Pero Dylan y yo teníamos una conexión real, que dejaría a Rebecca por mí, que construiríamos una vida juntos. ¿Realmente creías eso? Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Por primera vez desde que descubrí la aventura, sentí algo parecido a la simpatía por Kira. Había sido ingenua y egoísta, pero también había sido manipulada por alguien con años de experiencia en el engaño. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Ayúdame a asegurar que Dylan enfrente las consecuencias por todo lo que ha hecho, no solo por los cargos de fraude. Ayúdame a hacer responsable a Pinnacle Communications por permitir su comportamiento. Y a cambio, testificaré lo que necesites para la demanda civil. Cooperación completa, divulgación total, lo que sea necesario. ¿Y tu caso criminal? Enfrentaré las consecuencias que merezca, pero quiero asegurarme de que Dylan no se salga con la suya después de destruir las carreras de 8 mujeres solo porque es bueno haciéndose la víctima. Estudié el rostro de Kira, buscando signos de engaño o manipulación. Todo lo que vi fue agotamiento, arrepentimiento y la determinación de finalmente decir la verdad. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Lo entiendo. Pero Catton, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que destruí nuestro matrimonio y te hice daño de formas que no puedo deshacer. Pero por favor, no dejes que Dylan escape de la responsabilidad por lo que le ha hecho a tanta gente. Salí de ese apartamento con la carpeta de pruebas de Kira y una decisión que tomar. Podía usar su información para entablar un litigio civil contra Dylan y Pinnacle Communications, recuperando potencialmente daños financieros significativos mientras hacía responsable a la empresa por años de negligencia. Pero significaría trabajar con la mujer que me había traicionado, confiar en su testimonio y posiblemente ayudarla a evitar algunas de las consecuencias que merecía. Esa noche, extendí los documentos de Kira sobre la mesa de mi cocina y comencé a construir una cronología del comportamiento depredador de Dylan. El patrón era claro, sistemático y condenatorio. Esto no se trataba solo de fraude corporativo. Se trataba de una década de acoso, manipulación financiera y encubrimientos institucionales. Para cuando terminé de revisar todo, había tomado mi decisión. Dylan Brandt y Pinnacle Communications iban a pagar por todo lo que habían hecho. Y si eso significaba trabajar con Kira para lograr justicia, que así fuera. La guerra no había terminado después de todo. Solo estaba entrando en una nueva fase.
Y esta vez, iba a ganarlo todo. 6 meses después, me senté en una sala de tribunal que olía ligeramente a polvo y papel viejo y vi caer la última ficha del dominó. Dylan subió al estrado con un mono naranja, más delgado y canoso que la última vez que lo vi. El juez leyó su sentencia por fraude, malversación y acoso, 10 años sin posibilidad de libertad anticipada. No me miró. No miró a Rebecca. Simplemente miró al frente como un hombre que finalmente se da cuenta de que el juego ha terminado de verdad. El caso de Kira fue más corto. Su abogada se apoyó fuertemente en el patrón de depredación, en el desequilibrio de poder, en el historial de Dylan. Con su total cooperación y las pruebas que había presentado, el Estado aceptó un acuerdo de culpabilidad, 3 años de sentencia suspendida, 5 años de libertad condicional, restitución obligatoria y una prohibición de por vida de ocupar cualquier cargo de autoridad financiera corporativa. Se giró una vez, buscando en la sala hasta que sus ojos encontraron los míos. Ya no había ira allí. Ni derecho. Ni un «me lo debes». Solo un reconocimiento cansado y hueco. No asentí. No sonreí. Solo sostuve su mirada por un instante y dejé que el silencio lo dijera todo. Afuera, el verdadero espectáculo era Pinnacle. Los reporteros se arremolinaron mientras el fiscal general anunciaba un acuerdo multimillonario para las víctimas y multas récord para la empresa que había mirado para otro lado durante una década. Mi nombre estaba enterrado en lo profundo de la documentación, pero sabía exactamente cuánto de esto había comenzado en la mesa de mi cocina con una cerveza y una factura de teléfono. Un mes después, la demanda civil se resolvió. Me quedé con la casa, saldé todas las deudas y me quedó suficiente para lanzar algo nuevo, una pequeña firma de ciberseguridad y cumplimiento que se especializaba en una simple promesa: encontramos la podredumbre antes de que queme tu empresa. A veces, tarde en la noche, pensaba en esa primera mentira sobre un retiro de bienestar. Kira había ido en busca de sanación y escape y en su lugar encontró la destrucción. Yo obtuve algo diferente. Obtuve mi propio tipo de retiro. Una vida sin mentiras, sin secretos, sin gente esperando a ver cuánto podían quitarme antes de que me rompiera. Me enseñaron una última lección sin querer: cuando alguien te demuestra que está dispuesto a quemar tu vida por su placer, no le ruegas que se quede. Le entregas las cerillas, das un paso atrás y te aseguras de ser tú quien sale del incendio.